Información oportuna al instante mientras realiza sus actividades al mediodía. La Comisión Nacional Anticorrupción requirió este lunes que la Contraloría General del Estado investigue las operaciones en la contratación de la primera barcaza para la generación eléctrica en Ecuador. ¿Existen dudas sobre el proceso o irregularidades claras? Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la Carta. Nos acompaña a esta hora Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción. Germán, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Gisela, un saludo cordial a usted, a los oyentes lo propio. Gracias por la invitación, me tiene las órdenes. En un comunicado publicado en X, se indicó que el manejo inadecuado de la producción energética en los últimos años, sumados a la improvisación de estos meses, condujeron al gobierno a contratar una barcaza para producir electricidad. Esta contratación se realizó en medio de opacidades, por lo que la Contraloría debe investigar el proceso, señala este comunicado. Pero hablemos más claro para que la gente entienda, ¿qué son exactamente opacidades? Bueno, nosotros tenemos muchas preocupaciones, creo que en el país diversos sectores han expresado igual respecto de en qué términos ocurrió el proceso de contratación de la barcaza. Yo quiero dejar en claro que nosotros no estamos señalando si era procedente o no subsanar de alguna manera esta crisis acumulada de tantos años atrás y que hoy en medio de la improvisación demuestran que no se actuó con el tiempo debido para impedir una situación tan crítica como vive el país. No estamos juzgando la parte técnica. ¿Qué nos preocupa? La contratación. ¿Y por qué nos preocupa la contratación? Porque los propios voceros del régimen en más de una entrevista señalaron que esta contratación con una corporación turca, con la empresa turca que está encargada del asunto, iba a ocurrir una vez que más o menos llegue la barcaza al país. Es decir, les dijeron además que venían por su propia cuenta y riesgo, lo cual es inaudito. Yo no creo que una barcaza se traslada para ver si le contratan o no. Las cosas venían ya hechas, venían fabricadas. Y entonces allí están las opacidades, que nos expliquen al país si es que ocurrió un proceso de contratación dentro de las normas pertinentes y de los correctivos obvios que tiene que moverse una circunstancia de esta naturaleza. De tal suerte que este es un tema importante porque en medio de una tragedia como la que vive el país, lo que le corresponde a la Comisión Nacional Anticorrupción, que no tiene dependencia con nadie, que está distante del poder, es señalar sus preocupaciones, recoger aquellas que están en el medio del país a sí mismo y decir a las autoridades, investiguen, lo que no significa acusar, lo que significa es investigar y hacerlo con prontitud para que no se cometan otros errores similares u otras preocupaciones en igual sentido. Justamente yo me refería, Germán, mi pregunta hacia qué son opacidades, era justamente a que la Contraloría revisa opacidades o irregularidades en el debido proceso de contratación pública, porque lo que usted me explica está claro. Y también recordemos que el contrato entre la empresa pública Select EP y la turca Car Powership fue firmado el 1 de agosto de 2024 y asciende a 114 millones de dólares. La barcaza llegó a las costas ecuatorianas el 4 de agosto, es decir que zarpó antes, lo que usted mencionaba, antes de que el contrato fuera firmado. Y esto, me imagino yo, es parte de estas supuestas opacidades que existen en ese contrato, ¿no es cierto? Así es, hemos llamado opacidades porque no hay transparencia, porque nada es claro, porque le preguntan a varios funcionarios del Estado cómo ocurrió aquello. Y yo escuché a un ministro que decía, yo de esto no sé porque no estoy en alta mar. Alguna respuesta de esa naturaleza. Otro ministro
dijo exactamente lo que usted acaba de señalar. Ya la barcaza ha salido, pero vamos a ver si requerimos o no la barcaza. Entonces estos son cuentitos que no pueden quedar flotando en el ambiente en medio de estas opacidades o falta de transparencias, y la Contraloría investiga irregularidades y debe hacerlo a la brevedad. Y yo quiero decir algo adicional. De lo que nosotros conocemos como Comisión Nacional Anticorrupción, el gobierno anterior también, que acumuló déficits en su trabajo respecto de enfrentar las crisis energéticas, tenía ya listo el contrato con la barcaza. Listo. Absolutamente listo. Le dieron de baja ese contrato y luego vuelven a hacer un nuevo contrato con la misma empresa. Mi pregunta es, si es que se tenía una planificación, si es que las circunstancias ya estaban más o menos claras de lo que iba a ocurrir en el país, porque aquí no había sabotajes, ni es que el tema no se conocía. El estiaje es un hecho que era casi advertido por el país. ¿Cómo ocurrió dar de baja a un contrato para luego hacer con la misma empresa? Claro, y se había que darle de baja. Fueron los operadores de estos dos contratos, nos interesa también que el país lo sepa. Así es. Aquí hay de por medio un señor Uquillas que da las vueltas durante 20 años haciendo este tipo de cosas. Y lo pasan de un cargo a otro, de un cargo a otro, de acá a allá, pero él sigue manejándolo todo. Incluso así a quienes por reclaman y hablan, decimos denuncian, que estas circunstancias opacas deben ser transparentadas y debe la Contraloría ingresar allí, porque un país devastado por la ausencia de energía eléctrica, por el crimen organizado, por la corruptela constantes, por una serie de factores, tampoco puede ser aquello patente de corso para que algunos personajes aprovechen de esta circunstancia para el asalto en misericordia de los recursos de los ecuatorianos. Es lo que no se entiende, cómo puede seguir gente en la dirección de organismos técnicos del tema energético que estuvo justamente en los años en donde se nos generó esta crisis, en donde no se hizo absolutamente nada por mantener siquiera la producción energética del país, ni mantener, no se diga expandirla, ¿no? Pero ¿qué falta? ¿En qué faltas se traducen todos estos hechos que estamos conversando, Germán? Es decir, ¿podría existir índices de delitos a la administración pública, o cuáles son concretamente las preocupaciones de los sectores que pedían este examen a la Contraloría? ¿En qué se traduce? ¿En qué delito se traduce? Mire, estos se traducen en hechos que pueden ser muy serios. Yo no quiero adelantarme porque estaríamos señalando la existencia de... por eso es que la Contraloría debe efectuar la acción de control. Pero piense usted lo que es hacer un contrato cuando la operadora de la barcaza ya está en funcionamiento. ¿Cuáles fueron los términos de referencia? ¿Qué otras empresas fueron convocadas para encontrar la mejor participación de una de ellas? ¿Cuáles fueron los precios y cuáles fueron las otras empresas con las cuales se hizo los estudios comparativos? ¿Cómo es que la barcaza sale desde el Caribe antes de que exista el contrato? ¿Quién le buscó a la barcaza en la primera oportunidad en el gobierno anterior y ahora? ¿De qué se trata todas estas circunstancias? Como además de los apagones pueden prolongarse, a lo mejor van a traer 2 o 3 más barcazas. Y insisto, ese no es un tema técnico para la comisión, lo cual nos sorprendería obviamente que sigamos viviendo de barcazas. Pero si van a venir, ¿cuáles van a ser ahora los comportamientos para efectos de poder hacer las contrataciones y ahorrar dineros al pueblo ecuatoriano para que no siga siendo un goteo de la corruptela? Ahora, para que no sigan siendo los mismos funcionarios que desde hace años han provocado esta situación. Y que muchos de ellos siguen ahí, la mano derecha de Uquillas, que usted mencionó, sigue ahí de presidente. Pero hay responsabilidades políticas. Hay responsabilidades políticas en el régimen anterior, en los últimos regímenes, como hemos señalado, pero desde luego que los hay en el actual, porque allí había un ministro encargado después de que se calificó a una ministra que había saboteado al país, de tal manera que todas estas cosas forman una especie de una opacidad respecto de la cual hay que actuar, porque insisto,
La tragedia está de frente, está por encima de todos nosotros, vivimos en medio de las tinieblas, pero por favor, en medio de eso, que tampoco existan actos que riñen con la transparencia con la que se debe manejar también la situación de crisis provocadas por una serie de factores que Germán, ya hemos señalado en nuestra opinión pública. Germán, y también usted mencionaba que justamente esa misma barcaza había sido contratada y luego dado de baja, ¿no? Se estaban haciendo los trámites para la contratación antes, luego se la dio de baja. ¿Por qué razón se la dio de baja? Y si se la dio de baja, ¿por qué se la vuelve a contratar, no es cierto? Ahí están las preguntas, usted las está diciendo perfectamente bien, Gisela, yo no he querido anticiparlas, pero usted lo dice con mucha inteligencia. Se contrata a la empresa, llega el nuevo gobierno y le informan que está contratada, dan de baja esta contratación, viene la crisis por seguramente el sabotaje, alguien decía que habían abierto unas compuertas, algún disparate de aquello. Y entonces en medio de la crisis resuelven que hay que contratar la barcaza y vuelven a la misma persona y al mecanismo para hacer la nueva contratación. Mi pregunta es si la contratación anterior, que eran 2 meses atrás o 3 meses atrás, respecto de la nueva contratación, difieren precios en costos y en procedimientos. Todo esto tiene que aclararse. Contraloría debe hacerlo, porque es el organismo al que le compete. Nosotros alertamos porque esa es nuestra voz. Nuestro trabajo como ciudadanía es independiente del poder. No interesa quién está, no tenemos cálculos políticos, ni individuales ni colectivos, sino nos preocupan los recursos de los ecuatorianos. Y eso es todo. Y la transparencia del ejercicio de la acción pública. Ahora, se conoce también que la barcaza momentáneamente no estaba produciendo los 100 megavatios para lo que fue contratada, ¿no? ¿Esto podría configurar también en algún otro perjuicio al Estado? ¿Esto cómo se le está tomando también en este pedido que se hace a Contraloría? Claro, porque si la barcaza no cumplía en un momento determinado los servicios para los que había sido contratado, me imagino que habrá garantías, me imagino que alguien la habrá llamado la atención y se habrán tomado correctivos de diversa naturaleza en el campo económico, jurídico, etcétera. Todo esto es la opacidad. Es que, Gisela, vivimos en una opacidad no solamente física, la opacidad se viene dando en un acumulado en muchos espacios. También es opacidad de información, también es opacidad en la gestión pública, también es opacidad respecto de los requerimientos de este país y de las grandes necesidades de los ecuatorianos. De tal manera que nuestra voz simple y llanamente recoge la preocupación de varios sectores sociales y la traducimos con la prontitud y con la energía que hay que hacerla, independientemente de cuestionar o no si ese es el modelo eléctrico con el que se debe poner en marcha. Pero lo que sí está claro es que este es un acumulado y también hay improvisación, que también lo decimos con absoluta altivez y franqueza. Usted dijo también esto, no puede ser patente de corso para afectar los intereses del país, pero ¿es esto, podríamos compararlo con lo que sucedió en otras emergencias como en la pandemia de COVID-19, en donde durante el primer año de emergencia se levantaron alrededor de 52 denuncias por cómo se estaba manejando el tema de la salud pública? ¿Se puede comparar algo así? Bueno, a estas alturas no podríamos hacer este estudio comparativo, por decirlo de esa manera, pero hay que impedirlo, porque lo que usted también dice adecuadamente es cierto, en el sentido de la pandemia permitió que núcleos económicos, proveedores privados obtengan ventajas a propósito de la pandemia, vendiendo, por ejemplo, las mascarillas, solo para ser rápidos, y proveyendo a los hospitales públicos de insumos y de medicamentos a costos con sobreprecio, y además nadie intervenía, nadie actuaba. En la historia de este país, yo diría que de la humanidad, las grandes tragedias a veces suelen ser las cortinas de humo detrás de las cuales alguien siempre saca ventajas, y esto hay que estar alertas. Ojalá no tengamos que comparar lo de la pandemia con la situación actual. Por eso hay que curarnos en sano, alzando con altivez la voz y pidiendo explicaciones.
explicaciones que tienen que ser dadas y que no significan acusaciones. Así es. Pero hay muchas sospechas respecto de un manejo inadecuado e irregular que tiene que ser absolutamente transparentado por petición de la ciudadanía, porque este es el rol de la ciudadanía, estar atenta a qué hacen con sus recursos, cómo enfrentan las crisis y cómo no puede ser la crisis un factor para que algún vivaracho saque ventajas. Y si bien, Germán, sabemos, el país lo sabe, que esta crisis no es generada por este gobierno, que la generó el cúmulo de inacciones que se vinieron dando desde mucho antes, 2 o 3 gobiernos que hicieron las cosas mal, pero lo cierto es también que cómo vamos a enfrentar una crisis con los mismos que nos la causaron. Tenemos al frente a los mismos, muchos de los mismos funcionarios, entre esos los que trabajaban con Uquillas, al frente de esta crisis cuando fueron los que nos llevaron a esto. Sí, hemos dado un nombre y un apellido ahora en realidad y lo hacemos con absoluta certeza de lo que decimos. Así es. La contratación de la barcaza con la barcaza en el contrato anterior del gobierno anterior lo hizo el señor Uquillas, eso es evidente. ¿Y quién lo hizo ahora? Habría que averiguar. Y también la preocupación es clarísima, ¿no? Si hubo el sabotaje, bueno, ya que nos digan en qué consistió el sabotaje, pues de qué se trata, de manera absolutamente clara. Creo que las cosas deben ser manejadas con absoluta transparencia. Y el país debe comprender que las tragedias, los momentos difíciles, no pueden ser para estar aprovechados por alguien o algunas personas. Germán, como siempre, le agradezco muchísimo por haber conversado con nosotros. Muchísimas gracias. A sus órdenes, Gisela. Buenas tardes. Nos acompañó Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción. Notimundo a la carta. 60